Ya bien conocido en aspecto académico, usted es el doctor en filosofía, tiene experiencia por diferentes países, estaba revisando su trabajo sobre Adiós a Mariátegui, que lo vamos a desarrollarlo tal vez en la última parte de nuestra conversación, lo que es un café filosófico que transmitimos en Ayacucho por Canal 21, que también estamos en cable en el número 8. Entonces, usted ha recorrido por diferentes países, estaba en Brasil, estuvo en Hungría, en Venezuela, también en Túnez, ¿no? ¿Qué tal experiencia tiene usted de todo ese trabajo que ha hecho en la parte internacional, en la parte de educación? ¿Cómo nos podríamos compartir todo? Bueno, el hecho de tener una experiencia amplia en diversas culturas, incluso no solamente en diversos países, sino en diversas culturas, en diversas tradiciones culturales, lingüísticas, artísticas, etcétera, económicas, lo que hace es enriquecerte en definitiva la perspectiva. Por un lado te enriquece la perspectiva, lo que es muy importante naturalmente porque te permite comprender también otras maneras de entender la realidad y de organizar la convivencia humana, es decir, te acerca, no se trata solamente de que uno se enriquece personalmente, sino que uno termina valorando también lo diverso, que es una de las formas de enriquecimiento. Claro, eso es lo que nos falta, me parece que a los profesionales, cuando referimos a la parte de educación, lo conocemos solamente un sector y no conocemos una experiencia de otros países como usted ha recorrido, por ejemplo, ¿no? Entonces, si hacemos un paralelismo con la educación en el Perú, de los países que usted ha recorrido en su trabajo educativo, podemos resumir de qué es mejor que nosotros, igual que nosotros, o qué experiencia usted sacó de ese recorrido por el mundo. Digo, para mí la experiencia fundamental, más que el hecho de que la educación sea mejor o peor, porque para eso hay determinados tipos de parámetros supuestamente de validez internacional, que hacen pues rankings y ordenan y organizan conforme a determinadas variables, las características y calidades. Pero estos rankings generalmente tienen poco en cuenta un elemento fundamental de la educación, que es la pertinencia. O sea, la educación no solamente debe ser una educación de calidad medida con determinado tipo de instrumentos, de mediciones de determinada forma, sino que tiene que considerarse también dentro de esa calidad, debe considerarse la pertinencia, es decir, el hecho de que sea adecuada para la zona, la región, las características culturales, los valores, las tradiciones de un determinado pueblo, de una determinada cultura. Pero cuando usted habla de pertinencia, en todo caso, estamos haciendo una educación regionalizada, no universalizada, porque a veces los estándares de calidad se miden de manera internacional. En este caso, ¿cómo estaríamos entendiendo esa pertinencia que usted plantea? En términos efectivamente de una cierta regionalización, o sea, en términos de buscar que la educación lo primero que tiene que hacer es reconciliarse con su propio entorno, con su entorno físico, con su entorno humano, con su entorno cultural, que está dentro del humano, por cierto, con su entorno cultural, con su entorno étnico, con su entorno lingüístico, etc. El hecho de que se reconcilie con ese entorno no quiere decir que quede limitada naturalmente por ese entorno, ¿no? La educación te abre además a otros panoramas, a otras perspectivas, a otros horizontes, y debería además procurar esa apertura
a otros horizontes. Uno de los aprendizajes que uno hace entonces, como decía antes, de este recorrido amplio por diversos tipos de culturas y pueblos y costumbres y tradiciones, es no solamente el enriquecimiento personal de haber visto todas esas cosas y haberlas asimilado en mayor o menor grado, sino que te abre la mente hacia la diversidad y te hace ver la riqueza de la diversidad y como el hecho de que haya diversidad es para la humanidad en general una riqueza, no es una limitación. O sea, la humanidad uniformizada sería bastante más pobre de lo que es diversa. Y eso te hace ver, mirando ya a tu propio país, a tus propias condiciones de existencia, como es en el caso del Perú, etc. Entonces te hace ver, te hace valorar, en definitiva, más a una sociedad como la peruana, que es tan enormemente diversa, que es tan diversa lingüísticamente, diversa culturalmente, diversa desde el punto de vista religioso, diversa desde el punto de vista étnico, desde el punto de vista geográfico, ¿no? De lo que llamamos la biodiversidad, etc. Entonces todo eso, yo creo que lo que nos ha pasado en el Perú es que no lo hemos considerado generalmente como una ventaja, sino que lo hemos considerado tradicionalmente como una desventaja. Una limitación. Una limitación, y hemos tratado de ir hacia una cierta uniformización. Y la educación tradicionalmente en el Perú ha sido uno de los medios fundamentales de transformar lo diverso en homogéneo, en uniforme. Entonces ahora se está reivindicando la importancia de una educación para la diversidad, no una educación solo para aquello que es tradicionalmente uniforme, etc. Cuando nosotros nos dedicamos, por ejemplo, con lo que usted plantea, la pertinencia, por ejemplo, las obras de Arguedas, ¿no? Entonces hay una especie de pertinencia, pero si nos encerramos o, entre comillas, decir, damos mucho tiempo a la lectura de Arguedas y tal vez nos desubicamos del mundo, de la lectura de las obras contemporáneas, ¿cómo insertar ese sistema? Porque Arguedas, pero muy cerrado del mundo. Claro, y en realidad yo mantengo siempre lo que repito mucho en mis clases y lo he dicho en mis escritos con cierta frecuencia, etc., es que uno, con respecto a sus propias tradiciones y a su propia cultura, al mundo en el que nació, en el que vive, en el que se desarrolla, etc., que es su mundo, hay que tener siempre una actitud que yo llamo electiva, una posición electiva, no una posición preceptiva. Es decir, a mí mi mundo no me encierra, mi mundo no me manda, mi mundo es una oportunidad y por lo tanto lo entiendo como tal, como una oportunidad, y consiguientemente no debe cerrarme las puertas hacia otros mundos y hacia otras perspectivas. Cuando usted entonces hay que tener con respeto, si uno encontrara dentro de ese mundo un determinado tipo de limitaciones, pues no tiene por qué obedecer esas limitaciones, no tiene que ir mucho más allá. Entonces, una manera de buscar la universalidad, uno busca la universalidad no escapándose de su mundo, sino habiendo lo que de universal tiene también su propio mundo. O sea, hay dos maneras de buscar la universalidad, no solamente buscando la universalidad en el sentido de que, por ejemplo, leo literatura de otros lados, o filosofía de otros lados, o pensamiento de otros lados, o me interesa la historia de otros pueblos, etc., sino que muchas veces en nuestra propia historia, en nuestra propia cultura, en nuestra propia manera de hacer literatura, hay también aperturas hacia más allá de aquello que está dentro de nuestras propias fronteras. El ejemplo, diríamos, para mí más característico es Vallejo. O sea, Vallejo probablemente es el autor más universal que tiene el Perú y uno de los autores más universales de la lengua castellana. Entonces uno puede ser nada es tan profundamente peruano como Vallejo, pero luego por otra parte nada es tan profundamente universal como Vallejo. Cuando usted habla de electivo, uno elige. Sí, uno tiene, con respecto a sus propias tradiciones, la posibilidad de elegir, porque yo también recibo de mis tradiciones muchos aspectos que son muy negativos, como por ejemplo es característico de mi tradición cultural
ambiental, social, etcétera, la discriminación, o el machismo, o la discriminación étnica, la discriminación racial, etcétera. Y yo no tengo por qué atenerme a esa tradición de mi tradición, o sea, a esa manera de entenderla. Pero a veces también te subsume. Las relaciones humanas, ¿no? Te puede subsumir ahí esa tradición machista dentro de un pueblo porque así te han educado desde pequeño, por ejemplo. Sí, pero uno entonces no tiene ya chocas por qué, con otros. Claro, chocas, efectivamente, pero uno no tendría por qué entender que ese machismo que yo heredo de mi tradición, para mí es mandatorio. Es decir, yo tengo que ser machista. Pues no necesariamente, no tengo por qué ser machista. A pesar de que lo he mamado en mi tradición. Lo he recibido en mi propia cultura, pero no tengo por qué ser racista por el hecho de que mi cultura es racista. Uno de los aspectos que también usted toma en cuenta bastante en sus trabajos es la relación de la modernidad, posmodernidad, pero más usted se aboca en el proceso de la modernidad. ¿Qué entendemos por modernidad? En el proceso histórico, así definido, media, moderna, contemporánea, posmoderna, o es otro enfoque que usted da a ese tema? El enfoque que yo sostengo sobre el tema de la modernidad es que la modernidad abre efectivamente no solamente para Europa o abre desde Europa. El abrir no significa que lo haga de manera pacífica o de manera violenta. Generalmente lo hace de manera violenta, más que pacífica, pero efectivamente, digamos, abre una etapa histórica sumamente interesante, sumamente rica, pero también sumamente violenta, enormemente violenta, muy cargada de violencia, a la que llamamos modernidad, ¿no? Y que tiene un poco dos rostros, diríamos, la modernidad. Como tiene dos dinámicas, tiene dos racionalidades, en definitiva. Un rostro efectivamente emancipador, liberador, buscador de convivencias más adecuadas, de formas más adecuadas de la convivencia humana, etc. Pero luego, por otra parte, tiene un rostro instrumentalizador, violento, dominador, una racionalidad dominadora, que es lo que se llama la racionalidad instrumental, etc. Entonces, son dos racionalidades que están en conflicto casi permanentemente. Entonces no se puede decir definitivamente que la modernidad te libera, tampoco te... No se puede decir. La modernidad es portadora de liberación, pero también es portadora de sometimiento, ¿no? Y de hecho la modernidad occidental, tal como se ha ocurrido, de hecho, y que se ha impuesto en otras zonas del mundo, etc., ahora está de alguna manera extendida y globalizada al mundo entero, es en gran parte fruto de imposición desde la perspectiva europea, o sea, fruto de un cierto etnocentrismo europeo, de un cierto ¿cómo se llama esto? Europeizante, eurocéntrico, etc. Entonces, a veces tomamos como una cultura matriz, un modelo, como siempre usted repite, los marcadores de certeza. Claro, Entonces, frecuentemente se da la toma sensación ahí, ¿no? Y se vende además, se vende a sí mismo el modelo europeo, occidental, se vende a sí mismo como es el portador de los criterios fundamentales para saber a qué atenerse, es decir, de los criterios de certeza, de los elementos que te dan seguridad desde el punto de vista de las formas de la organización de la convivencia, de la gestión de la convivencia a través de la democracia representativa, de la organización de la economía a través del sistema industrial, ¿no? Y así sucesivamente. Son como lo que se llaman las dimensiones institucionales de la modernidad, que se extienden y se imponen, digamos, al resto de la sociedad humana. Claro, y por eso nosotros cuando recibimos ese proceso de la modernidad, da la sensación que aún continuamos dentro de una capa del contexto histórico un poco retrasado, un poco estancado. Digamos, yo la posición que mantengo con respecto al tema de la modernidad es una posición crítica. A quienes mantenemos una posición crítica con respecto al proyecto moderno en
términos generales, o sea, el conjunto del proyecto moderno, no decimos que no estemos dentro del proceso moderno, estamos en una, diríamos, una especie de final que puede durar siglos, por cierto, del proyecto moderno, ¿no? Una etapa tardía de la modernidad, ¿no? La modernidad tiene ya siglos, ¿no? Entonces estamos en una etapa tardía, que sea o no la última, no lo sabemos, naturalmente. Y quienes estamos en esa posición o nosotros mismos nos calificamos o se nos califica de posmodernos. Pero eso no quiere decir que creamos que estamos en una época que ya la modernidad pasó y estamos en una época que estamos en una época moderna. Lo que hacemos es que tenemos una perspectiva crítica con respecto a la modernidad, con respecto no solamente a la modernidad tardía, sino con respecto al proyecto mismo de la modernidad en su conjunto. ¿Cuál sería la diferencia entre la modernidad y la posmodernidad? Porque fundamentalmente es una posición de perspectiva. O sea, diríamos, para analizar el problema de la modernidad, se puede tener una actitud apologética con respecto a la modernidad. Es decir, por ejemplo, que la modernidad trajo la salvación para el mundo, y que gracias a la modernidad el mundo se salva. Podríamos considerar que todo pueblo tiene que tender a construir su propio proyecto moderno y adherirse al proyecto moderno actual de la globalización, etc. Es decir, tener una actitud apologética, es decir, lo contrario a lo crítico, una actitud de elogio del avance al tema de la modernidad. Es una posición con la que yo no comulgo. Una segunda posición es la consideración, por ejemplo, la posición típica de Habermas y de una serie de modernos también, que consideran que lo que pasa es que la modernidad produce patologías, ha producido patologías, y hay que tratar, por un lado, de curar las patologías que la modernidad produce. Es como si diríamos una empresa un sistema productivo tiene determinados componentes que no funcionan, y hay que tratar que esos componentes mejoren su condición para que todo el sistema funcione de una manera más adecuada. Eso es lo que podemos decir, que lo que pasa en Estados Unidos, por ejemplo, es masacres constantes. Eso es su patología de la modernidad. Eso es una patología, claro, una patología característica de la época actual, de la modernidad en su conjunto. Pero hay quienes consideran que lo que le pasa a la modernidad es que es un proyecto que todavía no se ha terminado de realizar y que está en proceso de realización, y que basándose en determinadas perspectivas abiertas por la propia modernidad, se puede llevar a la práctica en su totalidad el proyecto. Que el proyecto moderno, por ejemplo, la dinámica o la lógica de la emancipación no se ha realizado de manera suficiente y adecuada. Y lo que hay que hacer es que la lógica de la emancipación sea dominante sobre la lógica de la dominación de la propia modernidad. Y por lo tanto teníamos terminar el proyecto moderno. La posición de Habermas es característica de que la modernidad siempre es un proyecto inacabado y que consiguientemente tiene todavía la capacidad de inspirar la posibilidad de un mundo mejor, la construcción de un mundo mejor. Bien, esta posición yo tampoco comulgo con ella. Pero doctor, ¿existe una posibilidad de un mundo mejor, un mundo perfecto? No, la posibilidad de un mundo perfecto no existe. Yeah. La posibilidad de un mundo mejor sí, evidentemente. O sea, lo que nos parece, diríamos, a quienes estamos en una posición, en una perspectiva, diríamos, más que posición, una perspectiva postmoderna, es que un mundo mejor es posible. O sea, no consideramos que aquello que existe tal y como existe, ¿no? Solamente con mejorar algunos procedimientos, etcétera, es suficiente como para que alcancemos la felicidad. No solamente la felicidad individual, sino la felicidad colectiva, una manera más feliz de vivir. No, creemos que un mundo mejor es posible. No necesariamente tenemos que recurrir a las tradiciones de la modernidad para desde ella construir un mundo mejor. Si en el camino, como consecuencia de esta construcción de un mundo mejor, resulta que se debilitan algunos de los pilares
característicos de la modernidad, pues no me importa que se debiliten. Lo que me importa es efectivamente construir un mundo en el que se respete la diversidad, en el que nos atengamos al hecho que somos diversos, de que seamos capaces de vivir juntos siendo diferentes, de que seamos capaces de gozar la diferencia, no solamente de tolerar la diferencia, sino de gozar la diferencia. Entonces, esto yo no considero que es un mundo nuevo. Es un poco la utopía de nuestro Claro. tiempo. Por ejemplo, de alguna u otra forma se cumplió lo que predijo el filósofo que acaba de fallecer hoy día, Alvin Toffler. Entonces, en su tercera ola, por ejemplo, ¿no? Con la modernidad, ¿de alguna u otra forma se cumplió o dejamos de lado todo ese proceso de la modernidad? Yo diría que tampoco es, o sea, la modernidad tampoco es que, como cualquiera de los procesos históricos, uno no... a ver, una cosa es como defiendo yo en el libro de Mariátegui, por ejemplo, en el caso de Mariátegui, una cosa es despedirse y otra cosa es olvidarse, ¿no? Uno se puede despedir de un determinado proceso histórico en el sentido de que no tomo de ese proceso histórico todo lo que ese proceso histórico tenía como tal y me despido de ese proceso histórico, pero no por eso lo olvido, porque es parte de mi pasado. Y mi pasado constituye mi presente y por lo tanto mi pasado constituye también mi personalidad, constituye mi propia subjetividad. Entonces hay una serie de elementos de mi pasado que son perfectamente rescatables. Vamos a suponer, por ejemplo, en el caso de la modernidad. Es cierto que la exageración del racionalismo es perjudicial, pero darle importancia a la razón evidentemente es importante, es enormemente importante. Por ejemplo, qué sé yo, de que yo al conversar contigo y al dialogar contigo te respete como persona y considere que como tal tienes una serie de derechos y de valores, etcétera, que es algo que heredo de la modernidad, no solo de la modernidad, pero lo heredo yo, hombre moderno, lo heredo fundamentalmente de la modernidad, es algo valioso. A Mariátegui, ¿no? Ese es el trabajo que le publicó el Congreso de la República, ¿no? Sí. Que es un trabajo interesante, pero estaba revisando algunas partes, pero no toca mucho a Mariátegui, ¿no? No, en realidad es algo sugerente el título, ¿no? Es sugerente el título en el sentido siguiente, que yo creo que en el libro lo que defiendo, los diversos ensayos que componen el libro, ninguno de los cuales se refiere a Mariátegui. Sí, pues. El único que hace referencia, diríamos, a Mariátegui es el primero de los ensayos, aquel que se titula justamente, que se ocupa del tema de que despedirse no significa olvidar. Claro. Entonces, lo que sí creo que hay que... las condiciones actuales de la sociedad peruana, de los últimos lustros o de los últimos decenios, son condiciones muy diversas a aquellas en las que vivió Mariátegui, concretamente, y teorizó Mariátegui la realidad peruana. Pero lo que no podemos es quedar presos, diríamos, de la teorización, de la tematización hecha por Mariátegui en los años 20. Tenemos que considerarla efectivamente como parte del pasado de nuestro propio presente, es decir, es parte constitutiva de nosotros mismos, porque desde el pasado constituye nuestro propio presente. Pero yo considero que es ya parte de nuestro pasado, y que por lo tanto hay que tener una actitud dialógica, evidentemente, con ese pasado, pero no entenderlo como un pasado que es mandatorio sobre nosotros. En esencia, ¿el pensamiento de Mariátegui podría ser algo pasado? A ver, los pensamientos, yo no tengo la idea, no considero que los pensamientos sean dejables porque ya son pasados. ¿O para su contexto? No, para su contexto fue enormemente válido, y para nuestro contexto siguen siendo válidos muchos de los componentes del pensamiento de Mariátegui, ¿no? O sea, la búsqueda de la justicia sigue siendo un elemento fundamental. O sea, si Mariátegui se caracterizó por algo, es por la búsqueda de la justicia, y la búsqueda de la justicia sigue siendo una tarea pendiente en nuestro contexto. Otra cosa es que busquemos la justicia además de otros aspectos, no solamente de aquellos aspectos considerados por Mariátegui, que introduzcamos otros elementos en la búsqueda de la justicia, como por ejemplo el derecho a la diversidad, ¿no? Que no es tan considerado dentro del pensamiento característico de Mariátegui.
Yo lo que digo que es que una de las cosas que defiendo en el texto es que está muy matizado el pensamiento de la época, de Mariátegui en general, y el pensamiento crítico peruano ha estado muy matizado por la búsqueda de construir, de terminar de construir el Estado-Nación. Y yo lo que considero es que la búsqueda de la construcción del Estado-Nación deberíamos dejarla en el camino. Porque una parte, por ejemplo, una cosa es buscar identidades y buscar subrayar la identidad de lo nuestro, y otra cosa es que tengamos que buscarla a través del modelo del Estado-Nación. Yo creo que lo que sí está debilitándose significativamente son los Estados nacionales, y no tenemos por qué reconstruir los Estados nacionales, porque los nacionalismos tienen también sus enormes peligros. Cuando dice Mariátegui, no lo ha estigmatizado el campesino cuando dice el problema del indio es la tierra, que se quedó con el término indio que ahora hablamos en el reconocimiento. Claro, ese es el tipo de cosas que yo creo que hay que dejar de lado, ¿no? Y es porque responde a una época. Hay que tener en cuenta que naturalmente Mariátegui era tan limitado como cualquiera de nosotros, está limitado por su propia época. O sea, no se puede adelantar a épocas posteriores. De alguna manera hay una cierta capacidad de anticipación, y ocurre en el caso de Mariátegui, y por eso es que es vigente su pensamiento durante muchas décadas, ¿no? No pasa así con otros contemporáneos de Mariátegui, que no tuvieron la visión como para ser sostenidos durante épocas más largas, ¿no es cierto? Pero eso no quiere decir que sean eternos, ¿no? Naturalmente, sí. Eternamente válidos, ¿no? Claro, doctor. Doctor, muchas gracias por habernos facilitado su conocimiento, su experiencia, y habrá una oportunidad para dedicarnos a un solo artículo de su tema que usted ha trabajado, porque usted tiene un amplio trabajo acá, sí, en la biblioteca, acá en el mismo contenido del libro. Entonces usted es bien reconocido en el campo de la filosofía, sobre todo, no es en educación. Entonces usted yo no me dedico al mundo de la educación, yo me dedico a la historia y la filosofía, y hago una especie de mezcla de las dos cosas. Entonces, porque he seguido a las dos carreras, entonces trabajo en los dos temas, pero en los últimos años me hago más reflexión, en definitiva, más que análisis, diríamos, descriptivos. Nunca he hecho análisis descriptivos, no me gustan los análisis descriptivos de los procesos históricos. O sea, un análisis crítico. Un análisis crítico y de pensamiento sobre los procesos históricos. Ha sido un gusto compartir el espacio, doctor. Lo esperamos. Muchas gracias. Otro día. Cómo no, mucho gusto. Es la capacidad de amar al otro. Naturalmente, para llegar a amar al otro, ¿no?, hay que pasar primero, ciertamente, por respetarlo, ¿no? Primero hay que respetar su otredad, su otra manera de ser, ¿no? Otra manera de pensar, otra manera de vivir, ¿no? Pero no basta con simplemente respetarlo, ¿no? Hay, por otra parte, que tener la voluntad de enriquecerse con lo que esta persona puede darme a mí y dar a la colectividad, ¿no? Entonces hay que crear un entorno, un ambiente en el cual cada uno dé lo mejor de sí mismo, de tal manera que el resultado no sea simplemente una negociación. O sea, el tema, entender la interculturalidad como negociación es empobrecer la interculturalidad. La interculturalidad llevada al extremo, es decir, llevada al máximo de su potencialidad, es hacer que en definitiva los hombres sean felices de vivir juntos siendo diferentes. Ya el reconocimiento de que es una urgencia de nuestro tiempo es un avance, ¿no? El problema es que esta toma de conciencia se vaya generalizando. Yo diría que todavía a nivel macro, ¿no?, el mundo evidentemente es gestionado por la violencia, ¿no?, a nivel macro, ¿no?, que todavía, no sé si se me escapan, pero en fin, no conozco de experiencias de gestión macro, ¿no?, y por lo tanto diríamos de gestión cósmica, de gestión planetaria, de gestión global, ¿no?, en la que el principio de la interculturalidad esté siendo tenido suficientemente en cuenta. Hay, sin embargo, algunos indicios.
algunos indicios que, en fin, que contribuyen. O sea, las declaraciones de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, las declaraciones de UNESCO sobre el principio de la interculturalidad dentro de los procesos educativos, las declaraciones de la OIT y los acuerdos de la OIT, etcétera, y en general de una serie de organismos internacionales, quiere decir que ya incluso en estos espacios internacionales que están muy relacionados con la gestión de la convivencia todavía en el ámbito, ¿no? Todavía en el ámbito de la violencia, en definitiva, sin embargo ya están siendo atravesados, incluso estos espacios y estas instituciones internacionales están siendo atravesadas por el principio de la interculturalidad, de una u otra manera, con mayor éxito, con menor, a veces se queda simplemente en la declaración y la declaración no es vinculante, o no hay instrumento a través del cual se le pueda exigir, ¿no?, el que sea vinculante, ¿no?, la declaración, etcétera, aun cuando lo sea teóricamente, pero ya es más que hace 30 años, ¿no?, que todo esto estaba fuera de los grandes organismos, de los grandes ámbitos internacionales, ¿no? Eso no quiere decir naturalmente que estemos muy avanzados, yo creo que no, que todavía estamos bastante retrasados, pero lo que sí se advierte es que también, no solamente en este nivel macro, que está todavía bajo el paraguas de la gestión a través de la violencia, sin embargo ya hay elementos, ¿no?, que nos permiten abrigar una cierta esperanza, ¿no es cierto? Pero lo que sí hay es múltiples experiencias micro, ¿no?, en los países, en cada uno de los países, a veces incluso entre países. Por ejemplo, hay experiencias interesantes en las fronteras, ¿no? Y yo conozco algunas de ellas, algunas de las experiencias que hay, por ejemplo, qué sé yo, entre el Brasil y algunos de sus países fronterizos, que hacen programas más o menos comunes sobre temas de historia, para que se entiendan unos a otros. Nosotros estamos haciendo, junto con varios países, una experiencia también en este sentido de un libro de educación física, es decir, de educación para la ciudadanía, que no sea contra el otro, porque hemos practicado nacionalismos consistentes fundamentalmente en entender al otro como el enemigo, ¿no es cierto? Entonces hay que ir creando, diríamos, formas de gestión de la educación y de contenidos educativos y didácticas educativas que permitan que vayan siendo informadas por el principio de la interculturalidad. Y algo se va haciendo, no es mucho, pero algo se va haciendo, ¿no? Y yo creo que como tú muy bien dices, lo que creo que es, sí, hay que seguir acelerando el paso, ¿no?, lo más posible, ¿no? Muy buen día, estamos en Hable Educación en nuestra secuencia Encuentro de Diálogo. Hoy día con dos invitados muy especiales, dos investigadores con una trayectoria muy extensa. Estamos con el doctor José Ignacio López Soria, asociado de Foro Educativo. Él ha sido rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, además director regional de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, investigador, además catedrático de la UNI, de la Universidad Ruiz de Montoya y de universidades extranjeras. ¿Cómo está, doctor Soria? Bienvenido a Hable Educación. Muchas gracias por la invitación. Bien, también estamos con el doctor Kenneth Delgado, también asociado de Foro Educativo. Él es doctor en Ciencias de la Educación, exdirector de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Educación de la Universidad de San Marcos, investigador catedrático también, ambos conocedores de la problemática universitaria en la actualidad. Y el motivo que nos reúne el día de hoy en esta mesa de diálogo es precisamente esa, ¿no? Se acaba de anunciar ahora en febrero, en el mes de febrero, un proyecto de ley, que pide una moratoria de 5 años para la creación de universidades. Esta viene a ser, un proyecto más de ley entre varios otros que se vienen dando hace varios años y ante el pedido también de una reforma de la ley universitaria. Yo quisiera preguntarles cuál es su análisis al respecto de esta propuesta. Bueno, en primer lugar, la propuesta de ley, el proyecto de ley,
no dice específicamente 5 años, sino más bien hasta que se dé una ley universitaria. Pero luego, por otra parte, también está incluido dentro del proyecto de ley la necesidad urgente de elaborar y de aprobar una nueva ley universitaria. Entonces, en ese contexto, claro, o sea, todos sabemos perfectamente que la universidad sufre de cáncer agudo, ¿no? De cáncer maligno, ¿no? Esta propuesta que se está haciendo es de alguna manera un paliativo, ¿no? Un paliativo, diríamos, para que el cáncer no siga avanzando, pero con simplemente el suspender la creación de nuevas universidades no se arregla el problema. Es un paso que hay que dar, creo, necesario, pero no es suficiente, no es, diríamos, una condición necesaria, pero no una condición suficiente para generar lo que el proyecto sí pretende, que es el mejoramiento de la calidad de la educación en el Perú, de la educación superior. Doctor Kenneth. Sí, bueno, igualmente también considero que esta propuesta de moratoria en la creación de las universidades es un paso necesario, muy importante, pero no es suficiente, ¿no? Hay problemas internos dentro de la universidad peruana, problemas muy graves de gestión, y que al cabo de un plazo, el plazo que pueda establecer la ley, van a subsistir, de manera que siendo un paso importante no resuelve pues el problema de fondo, ¿no? El proyecto de ley habla de, como decía el doctor Soria, de mejorar la calidad, ¿verdad? Y también de reformular las políticas públicas en universidades. ¿Qué tendría que hacerse? ¿Qué hace falta? ¿Otro proyecto de ley? ¿Qué es lo que se necesita para empezar un cambio para la optimización de sistema universitario? Yo diría que lo primero que se necesita es una manifiesta y decidida voluntad política de afrontar el problema. Eso es, me parece, la condición necesaria, por otra parte, de que para que este problema se resuelva. La voluntad política de hacerlo, la voluntad fuerte, además, sabiendo que aquello que se haga en beneficio del mejoramiento de la calidad universitaria va a generar problemas, y por lo tanto es necesario también tener de alguna manera estrategias con respecto a los problemas que se vayan a generar. Esto es lo primero que creo que es absolutamente necesario, y en esa línea creo que después esta voluntad política tiene que cuajar naturalmente después, yo diría, en dos elementos, por hablar de los dos elementos esenciales, fundamentales. En primer lugar, una ley universitaria, una nueva ley. Yo diría, soy más partidario de una ley de educación superior, no solamente de la universidad, sino también de aquello que mal llamamos educación superior no universitaria, sino que incluya la educación superior llamada no universitaria y la educación superior universitaria, con la finalidad de que haya los procesos de integración, de complementariedad, etcétera, que son imprescindibles en esta cuestión. Y por lo tanto, lo que se necesita es una ley de educación superior. Y el segundo elemento es que esa ley no hay manera de implementarla, de llevarla a cabo, etcétera, si no hay, por otra parte, una apuesta económica fuerte. Una apuesta económica que lleva, pues, naturalmente, a dotar de los recursos necesarios una vez que el sistema está ordenado. O sea, dotarle de más recursos en este momento no es precisamente lo más conveniente. No, hay que esperar a que el sistema se ordene. Una vez ordenado, sí dotar de los recursos necesarios. Ese es un asunto que se viene posponiendo año tras año, gobierno tras gobierno, ¿verdad? ¿No? Bueno, es realmente escandalosa, y ustedes habrán visto la cantidad de universidades que se han creado en el último gobierno, ¿verdad?
Sí, bueno, la propia propuesta de ley que se ha elaborado habla de no sé cuántas son, pero ¿cuántas decíamos antes? 16 en el periodo anterior, ¿no? Universidades públicas, ¿verdad? Sí. Son en este momento 132 universidades, de las cuales 81 son públicas, son privadas, 81, y 51 públicas, pero además hay 24 en organización, es decir, hay 156 universidades, más 12 en cola, 12 esperando, más las filiales, que no se sabe cuántas son, porque oficiales son 40, pero no oficiales superan con creces el número de 40, más 37 instituciones que tienen rango universitario, y además la cola de instituciones que hay para tener rango universitario. Es decir, estamos hablando solamente del nivel universitario sin hablar de los institutos superiores tecnológicos, o pedagógicos, etcétera, claro, de más de 200. sí, pues De más de cantidad, 200, pero una cantidad pues es absolutamente exagerada. exorbitante. Exacto. Para crear una universidad se sigue todo un proceso, ¿verdad? Que implica, bueno, el Congreso, el Ministerio de Educación, el CONAFU. el CONAFU, El CONAFU. que depende de la ANR. Exacto. ¿Quién es el responsable de esta situación que ha estado sucediendo? ¿Ustedes podrían de repente explicarle a nuestros oyentes? Bueno, por una parte han habido intereses políticos, pues, de los representantes de determinadas provincias o regiones, departamentos que eran, de tal manera que en la actualidad cada departamento o región tiene por lo menos una universidad pública, ¿no? Hay casos en que hay 2 o hasta más universidades públicas por región, ¿no? Y ahí nomás no se ha quedado, sino que inclusive han habido provincias, hace pocos meses atrás, si mal no recuerdo, en Chincha han pedido la creación de una nueva universidad para ellos, ¿no? Y bueno, pues todo esto es no hay cómo pararlo, ¿no? Si no se da un dispositivo que disponga la moratoria, porque realmente la cantidad exorbitante de universidades es simplemente ya una fabricación de desempleo, ¿no? Claro, realmente. Es una fábrica de Esa es desempleo. Yo creo que ese es un poco uno de los problemas fundamentales, y es que es una realmente manipulación de las esperanzas. Porque el que haya esperanza de educación y esperanza de educación superior y aspiración a la educación superior es sumamente saludable para el país, enormemente saludable. Eso podría encauzarse hacia esa otra educación que no necesariamente se da en la universidad, sino que se imparte en otras instituciones, ¿no? Entonces, que haya esa aspiración es sumamente saludable. La cuestión es que desde las universidades, desde el sistema universitario, se manipula esa esperanza, porque esa esperanza en realidad está en relación con la posibilidad de trabajo después, de ubicación en el mundo laboral. Y estudiar en muchas universidades en el país, no en una, sino en muchas de las universidades en el país, es un efectivo seguro de desempleo. O sea, de ahí van al desempleo. Claro, es justamente lo que les quería preguntar ahora. Bueno, ustedes tienen hasta experiencia en el sistema universitario, en las universidades en las que han venido laborando, ¿no? ¿A qué se quiere llegar con un profesional en una universidad? O sea, ¿qué es lo que está faltando ahorita para un profesional promedio en las universidades que ustedes vienen laborando? Bueno, por un lado, considero que hace falta mayor impulso a la investigación, ¿no? La investigación está prácticamente abandonada en las universidades, ¿no? No se le dan los recursos necesarios, en todo caso son insuficientes en el caso de las universidades públicas, y en las universidades particulares, pues, o privadas, prácticamente ya no existe, ¿no? En varios casos, yo conozco como 2 o 3 casos en los cuales sencillamente no se dispone de ninguna partida para investigación, ¿no? Todo es solamente formación profesional, ¿no? Pero que claro, en este caso
es una formación desprovista de la parte investigativa que lo vuelve no académica, ¿no? Simplemente profesionalista, ¿no? Tipo cualquier instituto tecnológico, no puede llamarse universidad, porque de acuerdo a la ley necesariamente debiera de haber un espacio para la investigación, ¿no? Claro, esa es una tendencia, ¿no? Realmente La ausencia de investigación es realmente clamorosa, ¿no? Hay algunas universidades, muy pocas, hay islas, ¿no?, en el sistema universitario, islas de cierta calidad, ¿no?, tanto en las universidades, en algunas universidades privadas como en algunas universidades públicas. Pero cuando digo algunas y pongo los dedos de la mano, me sobran bastantes. En un estudio que hizo el CONCITEC hace algunos años sobre de las áreas fundamentales para el desarrollo en el país, ¿no?, solamente 7 universidades, el estudio es bastante reciente, solamente 7 universidades eran funcionales al desarrollo. O sea, el resto de las universidades se podían cerrar y no pasaban absolutamente nada, porque no investigan nada de nada, ¿no? Nada de nada, ¿no? Entonces son simplemente profesionalizantes. Y una universidad que es solo profesionalizante no puede ser ni siquiera profesionalizante, porque un componente fundamental de la profesionalización es la investigación. O sea, sin investigación no hay buena profesionalización. Entonces no hay profesionalización de calidad. Este es un problema, lo que pasa es que este es un problema del país, no es un problema de las universidades solo. Es un problema muy serio del país. O sea, la inversión, por ejemplo, en investigación, y particularmente en las áreas de ciencia, tecnología, innovación, etcétera, es bajísima en el Perú, pero muy, muy baja. Está alrededor del 0,10%. 0,10%. El promedio latinoamericano está en 0,50%. Más o menos, el promedio latinoamericano, para no contar, pues, para no hablar de Chile o de Brasil, que supera el 1 y pico por ciento. Brasil supera ya a algunos países europeos en inversión en investigación científica, ¿no? En el Perú estamos, pero en la última lona, no hacemos absolutamente nada, o muy, muy poco, salvo, efectivamente, islas de excelencia, que las hay en Cayetano Heredia, por cierto, muy significativas, que las hay muy significativas en San Marcos, que las hay en la UNI, las hay en la Católica, las hay en la Agraria y un poquito en la Universidad Nacional de Trujillo y un poquito a veces en la Universidad de la Amazonía. Y acabaste de contar. Se acabó la cuenta, no hay más. Es catastrófico para eso. Sobre la voluntad política, bueno, justamente el presidente Humala fue el que observó la creación de esta ley sobre la creación de la Universidad de Chincha, ¿no? Claro. La ministra también ha pedido. ¿Cómo ustedes ven la voluntad política de esta gestión? Se necesita una voluntad política, pero el Estado hasta ahora no había intervenido realmente en esta problemática de la educación superior, ¿no? Tengo entendido que existe ya un proyecto de ley orgánica del ministerio donde se considera un viceministerio de educación básica y otro de educación superior, ¿no? De esa manera podrán haber ya políticas, lineamientos de política para la educación superior que hasta ahora no hay, no existen, porque todo lo relacionado a educación superior universitaria, en este caso muy específico, ha estado a cargo de la Asamblea Nacional de Rectores, ¿no? Y el Estado no ha intervenido al margen de eso, y la Asamblea Nacional de Rectores en verdad es casi como un sindicato de rectores, porque ellos mismos son los que deciden qué se debe hacer, cómo se debe hacer, cuándo y cómo, y yo considero
inclusive que esta demora excesiva que se ha dado en una nueva ley universitaria y que todavía está esperándose, tiene mucho que ver con esa desidia de parte de la Asamblea Nacional de Rectores, ¿no? Que no tenía interés en legislar. Estoy de acuerdo contigo que la Asamblea de Rectores encargarle una tarea de este tipo a la Asamblea de Rectores es casi, por poner una imagen un poco exagerada si quieren, pero que creo que refleja lo que hay, es casi poner al ratón de despensero, ¿no? Por otra parte se advierte, es cierto, se advierten algunos indicios en el gobierno.